Dios está buscando personas que Él pueda contratar para que sean sus adoradores en espíritu y en verdad. ¿Acaso no te das cuenta por qué Dios te salva? ¿Por qué Dios te restaura? ¿Por qué Dios te sana y por qué Dios te liberta? Es porque Él necesita de ti que tú seas un agente de cambio aquí en la tierra. Porque nosotros representamos su reino aquí en la tierra. Porque en cada uno de nosotros Dios deposita de su espíritu para que tú lleves la esencia de su reino en cualquier lugar donde tú te muevas. No eres tú el que transforma o el que cambia. Es lo que cargas dentro de ti si te atreves a mantenerlo encendido, no permitiendo que el diablo o Satanás venga a hurtar, robar, matar o destruir aquello que Dios plantó como una semilla. El problema es que todos nosotros somos tierra, porque del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Pero el problema es cómo está la condición de tu tierra. ¿Cuál es la condición de tu tierra? ¿Te atreves a defenderla? Porque por eso se trazaron leyes donde quizás la misma casa donde tú vives o la de tus padres, hay una tierra que ha sido asignada, que ha sido comprada con un precio y con un valor. Y yo te puedo asegurar que tu vecino no se puede meter en tu tierra, o en la tierra de tus padres, o en la tierra o el farm, en el campo donde tienes tus toros, tienes tus animales, o quizás tienes un criado de ovejas o de ganados o de caballos. Pero nadie, ningún vecino ni ningún agente extraño se puede meter en una tierra ajena. ¿Por qué? Porque es algo que te costó, es algo que tú pagaste, ¿verdad? Y tú lo vas a defender hasta con los dientes. ¿Cuánto más vas a defender lo que Dios te ha entregado? Amén. Te ha entregado un pedazo de tierra del cielo para que tú lo cuides aquí en la tierra. Amén. Te ha asignado un reino. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a defender lo que Dios te ha dado? Porque no es solamente la salvación. Dios te ha entregado una herencia incorruptible e inmarcesible. Te ha entregado promesas por las cuales podemos estar seguros y confiados y caminar en esta tierra sabiendo que todo lo que Dios te entrega, todas sus promesas son ciertas, son verdaderas, son afirmativas, no retroceden vacías. Pero la palabra dice que las promesas son para con los hijos, aquellos no solamente que han recibido la salvación, sino aquellos que son guardados y guiados por esa salvación, que también viene por su Espíritu Santo. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos están dispuestos verdaderamente a atesorar lo más preciado? Porque yo te puedo decir algo. Antes de estar aquí, nosotros éramos espíritu. ¿Cuántos saben eso? Si no lo sabías, te voy a dar una parábola. En una ocasión, los saduceos, los cuales no creen en la resurrección de acuerdo a la palabra de Dios, le preguntaron al Señor. Había esta mujer que estaba casada con cierta persona, y como costumbre en Israel, esa persona tiene que casarse prácticamente con su hermano, un familiar, para poder tener linaje o para poder hacer descendencia. Dice, si esta persona estuvo casada con este primer varón y este primer varón murió, y luego esta mujer se casó con su hermano, pero se casó prácticamente con su hermano y ese hermano también murió y esa persona enviudó. Luego se casa con un tercer hermano. Pero ¿qué tal? Se llegó a casar con 7 personas, pero nunca tuvo prole, nunca tuvo hijo. Ahora, en el día de la resurrección, ¿con quién de esos 7 varones estará esa mujer casada? Y el Señor le respondió: erráis en esto, porque en el cielo, escúchame bien, aquellos que son salvos en el cielo, cuando ellos estén allí, no se darán en casamiento, ni se casarán,
ni pertenecerán a una persona u a otra persona, porque todos perteneceremos a Jesucristo. Amén. So, no habrá matrimonio, porque solamente tendrás un matrimonio, que es con tu esposo, y tú y yo siendo la novia de nuestro Rey. Tercero, dice que seremos como los ángeles. ¿Me estás entendiendo? Seremos como los ángeles. Y Dios me hizo entender algo. Antes de que nosotros estuviésemos en la tierra, fuimos predestinados por Dios en el cielo, porque éramos espíritu, y Dios nos trajo acá y nos predestinó porque se nos confió el evangelio. Porque en este tiempo, especialmente en un tiempo tan difícil que estamos viviendo, siendo tan bombardeados por el espíritu del anticristo, nosotros somos la generación que Dios escogió para ponernos aquí en la tierra, para que sea llena su tierra de la gloria, de su poder, de su virtud. Y aunque de momento tú dices, wow, pero Señor, ¿cómo es esto que tengo de momento demonio, o que estoy siendo oprimido por demonios? ¿Sabes por qué? Porque la lucha es bastante fuerte, y Dios, aleluya, sabe que tú lo puedes hacer en su nombre, pero que te tienes que cuidar. Pero también Satanás ve los ángeles de Dios ascender y descender, trayéndote información, trayéndote armas, herramientas, diciéndote de momento, quizás a través de sueños, a través de un profeta, a través de un predicador. Siempre te presenta a alguien. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere exhortar para dejarte saber que sí, yo he confiado en ti, sí que eres capaz de hacerlo, si tan solo no apartas tu oído de mi espíritu y no apartas tus ojos de la cruz. God loves you. Dios te ama tanto, hermano, que Dios te ha entregado este campamento para que tengas un encuentro genuino y personal con Él. No estás aquí por accidente, estás aquí porque Dios te necesita. Pero tú y yo necesitamos más a Dios que Él a nosotros. Porque dice la palabra, ¿cuál es mayor? ¿El templo o aquel que es el dueño del templo? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o aquel que santifica a la ofrenda? Y ciertamente nosotros somos sacrificios vivos delante de su presencia, pero sabemos que la ofrenda tiene que presentarte de aquel que primeramente ofrendó lo más preciado, que fue su Hijo. Él es el que santifica la ofrenda. En pocas palabras, Él es el que nos santifica a cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a querer ser santificados. Por eso la palabra dice que todas las cosas me son permisibles, pero no todas me son lícitas. En pocas palabras, no todo es de provecho. Por eso tenemos que guardarnos, ser sabios de la manera como nos conducimos, de la manera como caminamos, porque los tiempos son difíciles, son terribles, son malos. Nosotros hemos sido colocados, esta generación ha sido colocada en el peor tiempo de toda la tierra, por la maldad que ha incrementado, por la malicia, la codicia del corazón. Los pensamientos están siendo influenciados por el espíritu del error y el mismo espíritu del anticristo, que se está moviendo por todo el globo terráqueo, porque Él es el príncipe de la potestad del aire, pero no es el rey de la potestad del aire, porque aún la palabra dice que Él mismo le sirve a Dios. Lo que pasa es que si tú no quieres que Jesús sea tu cobertura, entonces automáticamente Él quita su cobertura de ti, y entonces estás expuesto a los principados y a las potestades, porque no te has guardado en obediencia, en santidad, y no has entregado tu voluntad. Lo más importante de todo, Dios vino para que tú cedieses tu voluntad, no por fuerza, sino por voluntad. ¿Me estás entendiendo? O sea, todos tenemos un libre albedrío. Mira que Dios es tan tremendo que Él no te fuerza. Él no te fuerza a entrar. Tú tienes que tomar la decisión.
Si quieres verdaderamente vivir para Él, por Él y estar en Él, o verdaderamente simplemente quieres ser un cristiano más, simplemente por palabras, pero no por actitudes ni por acciones. Entonces Dios quiere limpiar su casa, Dios quiere limpiar su cuerpo, el cuerpo donde mora y habita el Espíritu Santo. Dios ha escogido este cuerpo para que toda su deidad, toda su potencia, todo su amor, todo su sacrificio, obviamente en Jesucristo, lo depositase en este cuerpo. En pocas palabras, un Dios tan soberano y tan grande que se pueda hacer tan pequeño para venir y caber dentro de ti. Entonces, eso que Dios te da es lo primero en tu vida. Es tu primera decisión. Es tu primer mandato. ¿Saben por qué? Porque en la carne es muy fácil pecar, pero en el Espíritu es muy difícil pecar. Somos todos pecadores. Escúchame, somos todos pecadores, pero eso no me da la libertad o la puerta para pecar. Porque la palabra, de acuerdo al 1 de Juan, dice que aquella persona que lleva la simiente de Dios, que lleva la semilla, que está investido por el poder de su Espíritu Santo, que ha sido sellado, dice la palabra que no puede pecar porque el Espíritu no se lo permite. ¿Quieren que te lo lea? Vamos al 1 de Juan. Porque la generación de hoy, una de las cosas que te ha dicho es que Dios es un Dios de misericordia. Sigue tocando. Que Dios es un Dios de misericordia y que Él todo lo perdona, que Él todo lo soporta. Sí, Él todo lo perdona y todo lo soporta cuando hay un corazón que verdaderamente se arrepiente. Pero un corazón que no se arrepiente continúa cayendo en el mismo pecado, de continuo en continuo, ¿me entiendes? Entonces dice la palabra que el estado postrer de esa persona es peor que la primera. Entonces ese es el problema de la generación de hoy. Dice, Dios es tan bueno que yo puedo pecar y de momento Él ve mi flaqueza. No, mentira, Dios no ve tu flaqueza. Dios dijo, dile al débil, fuerte soy. Dile a los débiles de tu vida, soy fuerte en Cristo Jesús. Eso es lo que Él te dice. Él no te dice, sigue con la mentalidad de que soy débil, que yo puedo fornicar, que puedo pecar, que puedo ver pornografía, que puedo seguir mintiendo, que puedo tener un pie en el mundo y otro en el cielo. Eso es mentira del diablo. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es la regeneración y la transformación de una mente corrupta a una mente totalmente en santidad y en obediencia, sometida a la ley de su Espíritu. Amén. Claro que hay tentaciones, claro que hay dardos, pero la palabra me dice que de todas me libra el Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso yo puedo adorarle, por eso puedo levantar mis manos, por eso puedo danzar y no sentirme avergonzado delante de toda esta sociedad incrédula e ignorante. Me siento libre porque sé en quién he creído y sé quién me ha sellado, quién me ha bautizado, quién me ha llamado y quién me ha redimido. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio de mi Padre es poder de Dios en Jesucristo. Por eso hay gente que tiene temor de decir que son cristianos. La palabra misma dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Jesucristo. Por eso hay tanta gente que anda por allí en temor, no entendiendo que somos más que vencedores y más que victoriosos. Que cuando andamos en el Espíritu, hermano, ya los demonios no te miran a ti, porque tú estás escondido en Cristo Jesús, estás dentro de Él. Fuera de ti
fuera de ti hay un caparazón, hay otra imagen, que es la imagen de Dios viviente. Es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que los demonios, cuando tú te paras y estás ministrando delante de las personas, los demonios no te miran a ti, miran la esencia de Cristo. Porque dice la palabra que estamos alcanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando llegamos a la estatura del varón perfecto, cuando llegamos a ser ministros competentes, cuando llegamos, aleluya, a ejercer esa obediencia y esa santidad, cuando estamos en comunión con Él, ya no te miran a ti. Por eso dice la palabra que más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo, porque es a Jesús que ven. Pero imagínate, la palabra dice que cuidado, que si la luz que hay en ti no sean tinieblas, y si son tinieblas, ¿cuánto más serán esas tinieblas? En pocas palabras, hay mucha gente que dice que andan en luz, pero la luz que hay en ellos son densas tinieblas, y por eso no pueden ver, por eso no tienen poder. Porque el poder de Dios en el Evangelio no es solamente la palabra, sino la palabra en el Espíritu. Por eso dice la palabra que ando en busca de adoradores. Ando en busca, ¿sabe por qué? Porque Satanás es el encargado de la adoración. Él es el que estaba más cercano. Él es el querubín protector. Protegía el trono, protegía el arca, protegía la presencia a través de la música. Y dice la palabra que fue hallado iniquidad en él. Y desde el momento que fue arrojado a la tierra, el Señor puso un sign. Él puso, ¿cómo se llama un sign en español? Él puso un letrero: ando buscando adoradores, ando buscando obreros para contratarlos, para llenarlos de mi espíritu, llenarlos de mi verdad, para que aquí en la tierra me puedan cantar, para que puedan practicar aquí. Y en el momento que hayan pasado el fuego de prueba, entonces van a ser colocados en el mismo lugar donde estaba Satanás. Porque tú y yo somos los sustitutos de lo que él hacía. Do you understand? ¿Tú entiendes por qué eres tan atacado? Porque tú le estás tomando la posición que le correspondía a él. Tú y yo somos los que protegemos el trono a través de nuestra adoración y a través de nuestra alabanza. Por eso la palabra dice, aunque nosotros, escúchame bien, nos sentaremos en tronos juntamente con el Señor, juzgando a los principados y los potestades, a los demonios, ángeles caídos, y aún a las 12 tribus de Israel. Tú y yo, hay un asiento que te está esperando. Pero si no pasas la prueba aquí en la tierra, no vas a poder heredar el reino de Dios que está en los cielos. Porque la carne ni la sangre podrá heredar el reino de Dios. Por eso tienes que entender que tu identidad es que tú eres un agente espiritual que cambia las atmósferas, los ambientes, y que donde quiera que vayas, que tú vas y te mueves, llevas el arca del pacto del Señor. Llevas la presencia de Dios. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 8, vaya allí al 1 de Juan. Ahora puedes entender por qué eres enemigo de Satanás. No solamente porque somos imagen y semejanza del Señor, sino porque somos adoradores, retomando la posición que él ya había perdido. Léalo conmigo. El que practica el pecado, diga conmigo, aquí somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Podemos ser pecadores, pero no practicamos el pecado. Porque por eso Él vino y nos salvó y se hizo maldito en el madero para entregarnos vida eterna y salvación. Él nos redimió de toda maldición de pecado, porque Él mismo se hizo pecado en la cruz,
para redimirnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero Él nos redimió del pecado y de la muerte, para entonces traer abundancia y vida eterna en cada uno de nuestros corazones, para que podamos entender y percibir y saborear todo aquello que Dios preparó para cada uno de nosotros, y para todos aquellos que dice la palabra que le aman y que guardan su palabra. Entonces, ¿cómo guardamos su palabra? Ahora te lo voy a enseñar, porque con tus fuerzas no lo puedes hacer. Con tus fuerzas no lo puedes hacer. Pero si hay un corazón que se somete y que se arrepiente y que quiere recibir cambios, Dios es más que poderoso para ejercer ese cambio a través del depósito de su Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios no puede entregar un Espíritu Santo a alguien que no está dispuesto a cuidarlo, porque no te das cuenta que la palabra misma habla de algo. Puedes pecar en contra del Padre, amén. Puedes hablar blasfemias en contra del Hijo, pero la palabra dice que aquella persona que se levante y hable blasfemas en contra del Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado jamás. ¿Me estás entendiendo? ¿No entiendes? Si tú hablas en contra del Padre, es perdonado. Si tú hablas o blasfemas en contra del Hijo, eres perdonado. Pero si alguien dice que lo que yo he recibido como el Espíritu Santo es del diablo, si hablamos en contra del Espíritu Santo diciendo que es del diablo, ¿me entiendes? Entonces estamos ofendiendo aquello que es la niña de los ojos del Señor. Por eso el Espíritu Santo es tan sensible, y la palabra dice que no contristéis al Espíritu Santo, porque si hay un cuerpo que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y tiene el Espíritu Santo, automáticamente tan pronto pecas, entra la tristeza, entra la depresión. El Espíritu Santo prácticamente está allí, pero tú apagas. Es como que de momento no puede estar allí porque no puede habitar con el pecado. No sé si me estás entendiendo. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo: ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento yo puedo entender que el Espíritu Santo tuvo que apartarse, porque el Señor Dios no conoce el pecado. El Espíritu Santo no conoce el pecado. Y como entregó un cuerpo para que fuese inmolado, sin mancha y sin arrugas, prácticamente Él se hizo semejanza, semejanza de, ¿cómo se dice? Semejante al pecado prácticamente. Él entregó su cuerpo como sacrificio, un cuerpo que nunca pecó mientras estuvo en la tierra. Pero en el momento que todas las maldiciones del mundo, y ahí estabas tú, desde el principio de la humanidad hasta el final de ella, todo el pecado de todas las generaciones de la tierra vinieron en ese mismo momento hacia Él. Y en ese momento que venía toda la maldición, todas las enfermedades, todo ese pecado, el Espíritu Santo tuvo que apartarse. Y Él dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu no podía cargar con el pecado, porque el Espíritu no conoce el pecado. ¿Me entiendes? El pecado fue metido en la carne como sacrificio. O sea, el cordero inmolado, la oveja prácticamente que fue llevada al matadero, fue el cuerpo. Y por eso la palabra dice que nosotros llevamos la marca de Jesucristo, porque con Él morimos en la carne para poder vivir por medio de su Espíritu. ¿Me están entendiendo? Es la misma fórmula. Dice la palabra que murió en debilidad, pero fue levantado en gloria. Y tú mueres en debilidad a tu carne, y por eso ves la gloria de Dios. Porque no eres una persona que eres dirigida por la carne. Es más, tus decisiones no son dirigidas por la carne. Mi matrimonio no fue dirigido por la carne. Dios me dijo: ella va a ser tu esposa. Dios le dijo a Michelle: John va a ser tu esposo. Las decisiones de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, dice la palabra, que es aquel que nos guía a toda verdad. O sea que todos los caminos del Señor son buenos, son perfectos y son exactos. Por eso es una cosa andar en el cronos del hombre, y otra cosa es habitar en el kairos de Dios. El kairos de Dios es revelación. Vives una vida en revelación constantemente. Por eso tienes el don del discernimiento para saber lo que es bueno y rechazar todo aquello que es malo. Es el Espíritu, no hay otra cosa más. Por eso Él dijo que no estaréis solos. Os enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin.
Pero hoy en día se le ha enseñado a la generación: peca, no te preocupes, que el Señor es tan bueno que Él va a perdonar todos tus pecados. Mentira del diablo. La palabra dice que en los postreros días la ira del Señor prácticamente se va a desatar sobre los hijos de desobediencia. ¿Me estás entendiendo? Aquellas personas que aún han confesado al Señor, porque dice la palabra que aún en el arrebatamiento, cuando el Señor venga, no todos se van a ir, porque no todos fueron informados. Pero vas a decir: bueno, ¿y qué culpa tengo yo si de momento el pastor o el ministro me informó de mal manera? No, a ti te corresponde la responsabilidad de buscar y escudriñar todo aquello que está en esta palabra de vida. ¿Tú me entiendes? Así como tú ves un juego de fútbol, así como tú vas a un estadio de béisbol, así como quizás hay algunos que todavía se meten a la discoteca por 2 y 3 horas, así como tú buscas y estás chateando en el Facebook por 3 y 4 horas, ¿por qué no utilizas ese tiempo y buscas del Espíritu Santo? ¿Por qué no te relacionas con tu Padre? ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que en el tiempo que comienzas a relacionarte con el Espíritu Santo, Él automáticamente está vencido en tu carne y en tu vida. No tiene fuerza, no tiene poder. El que practica el pecado es el diablo. Diga conmigo: el que practica el pecado es el diablo. Y si es del diablo, quiere decir que no ha nacido todavía en Dios, porque sigue practicando el pecado. No ha podido vencer el pecado. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que todavía tienes sujetadas y tienes guardadas que no quieres darle a Dios. Por eso hay gente que son más ricos con el mundo y no son ricos con Dios. Pero dice la palabra que mirad las cosas de arriba, atesorad donde no puedan robar, hurtar, matar ni destruir, donde tu cuenta bancaria está segura, porque Dios paga muy bueno. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Entonces, si Él vino a deshacer las obras del diablo, el pecado, entonces ¿por qué continúas pecando? ¿Por qué le das asidero legal al diablo? Por eso hay tantos jóvenes que están endemoniados. Por eso es. Porque no han conocido al Espíritu Santo, no han conocido la verdad de Dios. La conocen en parte, pero no la conocen completamente. Y no estoy hablando que es tu culpa. Lo que te estoy hablando es el hecho que necesitas escudriñar, necesitas tocar la puerta, necesitas buscar de su rostro, necesitas velar, orar, estar atento, interceder. ¿Sabes por qué? Porque nadie te quiere más que Dios. Y Dios no desea mal a ninguna persona, pero por eso cada persona tiene el libre albedrío. Por eso la palabra dice que antes de que tú comiences a construir, cuidado de la manera como edificas. Antes de levantar una torre, tienes que calcular si tienes el potencial para poder terminarlo. Y si no tienes el Espíritu Santo, tu ministerio no existe. Tu predicación de antemano no es válida, porque lo que más tiene una persona como poder es el testimonio. Si yo soy una persona que estoy predicando aquí y no tengo testimonio, de nada me sirve. Puede que yo mismo le esté predicando a ustedes y yo mismo sea réprobo en cuanto a la fe. ¿Me estás entendiendo? Puedo salvar a muchos, pero yo mismo me pierdo. Pero la palabra es espíritu y se hace eficaz cuando hay alguien que la guarda y la atesora por medio de ese mismo espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, vamos en el 9, todo el mundo hablándolo. Todo aquel, repita conmigo, todo aquel. Quiero que, si tu equipo ganador hace un gol, usted grita, ¿verdad que sí? Entonces prepárese a gritar por Cristo Jesús, porque aquí hay alguien más que un partido de fútbol. Como dijo mi esposa, vamos a encender los motores y vamos para adelante. En el nombre del Señor. Dios no anda buscando personas ahí debiluchas. Dios anda buscando a sus guerreros fuertes y valientes. Y yo creo que aquí están en este campamento. Amén. Diga conmigo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se masturba, no mira pornografía, no hace lo indebido, no habla malas palabras, no miente a su prójimo. Todo aquel
que es nacido de Dios no practica el pecado, no fornica, no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, y la simiente es el Espíritu Santo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la muerte fue absorbida por la vida, y la vida es Jesucristo. Si tú permites que Jesucristo sea el todo por el todo en tu vida, yo te puedo asegurar, hermano, que aquello que te había debilitado y que te hacía caer día tras día, lo vas a vencer en un solo segundo. Te lo digo yo, un hombre que fue atado por 17 años, y perdóname que estoy aquí con hombres y mujeres, pero ¿sabes qué? A ti te hablan del aborto, te hablan prácticamente de condones, te hablan de todas las cosas en las escuelas. Entonces yo te voy a hablar también la verdad de Dios. Amén. Porque aquí no hay ningún niño. Ustedes saben inclusive más que yo, porque hay cosas que la juventud de hoy en día está practicando que nosotros en nuestra generación no practicábamos. Tienes la homosexualidad, tienes el legalismo, todos estos símbolos, ese mismo espíritu del anticristo que está tratando de desbaratar a la generación de Dios de esta gloria postrera. Yo fui atado prácticamente, un viciado de la pornografía y muchísimas cosas más antes de conocer a Jesucristo. Nunca pude tener prácticamente una relación estable. Tantas cosas que te puedo decir que estaba tan atado, aún habiendo conocido a Dios, y después de haber recibido una sanidad a los 4 años de edad, donde el Señor dijo: mío eres tú, y tú me servirás a mí, y tú vas a cantar para mí, y tú vas a llenar la tierra de la predicación que yo pondré en tus labios. Y con todo y eso me aparté por 17 años. Y no fue hasta los 29 años que el Señor prácticamente me puso entre el espado de la pared. Me dijo: vienes o vienes, porque puse un atentado de muerte en contra de mi vida. Por eso digo que Satanás trabaja para el Señor, porque Dios de antemano quita su cobertura. Como dijo, de momento yo quito mi cobertura, ve y ataca a mi siervo Job, pero te vas a dar cuenta que al final esa pertenencia es mía. Toca todas sus posesiones, pero no toque su alma. Amén. So, él va a permitir que Satanás te toque todo y que te arruine, pero que no te mate. ¿Me estás entendiendo? So, Dios me preservó la vida, y a los 29 años le entrego mi vida al Señor. Pero lo que no me permitía de entregarme completamente era porque era un maniático del sexo, era un maniático pervertido de la pornografía y toda la lujuria que estaba dentro de mí. Pero en un solo segundo, cuando tuve el encuentro personal con Dios, donde me puse de rodillas, levanté mis manos y le dije: Señor, ya se terminó. Mi vida yo la consagro para ti. Transfórmame y cambia todo aquello que me había debilitado por tantos años, porque desde hoy en adelante mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todas mis fuerzas van a servir al Señor. Y solamente tomó esa oración, arrepentirme, decirle: Señor, mi vida es nada sin ti. Estos placeres de la vida son temporarios, pero yo quiero recibir algo mayor, que es eterno y que nunca se acaba. En pocas palabras, hermano, yo estaba frustrado porque la vida no me pudo dar lo que yo andaba buscando en lo más profundo interno de mi corazón. Porque aunque tenía todas las cosas en el mundo, tenía de momento quizás un poco de fama, tenía sueños que estaba logrando de parte de mi vida, tenía los placeres de antemano que de momento en una noche, en un derroche se iba, y a la siguiente mañana estaba completamente ahí, sin energía, sin fuerzas, malas decisiones. Pero cuando yo me humillé delante de Dios, por eso dice la palabra que aquel que se humilla, Dios lo exalta. Y Dios no rechaza un corazón que se arrepiente y que le busca de verdad. En ese momento nació mi ministerio, y ya tengo 10 años que no he visto ni siquiera una sola película de pornografía. Desde el momento que el Señor rompió mis cadenas, que el Señor me liberó. ¿Por qué? Porque Él vio mi corazón, Él vio la intención de mi corazón. Él sabía que yo quería ser libre. Nadie puede ser libre si tú misma no quieres ser libre.
Yo puedo hacerte toda la liberación posible, pero si tú no estás dispuesto a ser libre y soltar lo que tú tienes, Dios no lo va a hacer. Porque tú tienes que ser la primera persona que entregue lo que tienes allí dentro, así como Dios entregó lo que tenía ahí dentro. Amén. Él te da el plan de salvación, pero tú tomas la decisión. ¿Lo quieres o lo dejas? Pero en ese momento, hermano, mi vida cambió, fue transformada. Desde ese momento en adelante comenzó el ministerio a florecer. Claro, hubieron tentaciones, hubieron tribulaciones, hubieron persecuciones, pero de todas me libró el Señor. ¿Sabes por qué? Porque de momento quizás en un hotel me venía la tentación para volver a ver la pornografía, pero pude entender que era mayor lo que Dios me había entregado y que yo no podía herir a su Espíritu Santo, porque era algo tan grande que Él me había dado, que yo prefería vender todo lo concerniente a este mundo para poder tenerlo a Él, para poder ser visto por Él, para poder ser aprobado por Él. Porque mucha gente dice: yo conozco a Cristo, pero te has preguntado si Cristo verdaderamente te conoce a ti. Porque mucha gente dice: yo lo conozco, pero la palabra dice que no es conocerle, sino que Él te conozca a ti. Porque Él dice: este es un hombre, esta es una mujer que verdaderamente anda en prudencia, anda en santidad, anda en obediencia, anda bajo mis leyes y mis estatutos, anda bajo mis mandamientos. Este verdaderamente es un amigo del Espíritu Santo. Este verdaderamente cuida mi semilla. ¿Me estás entendiendo? Yo me tomé la responsabilidad de cuidar lo que Dios me había dado. Y por eso quizás a otras personas que le ha costado 20 años, quizás a mí me ha costado 10. ¿Sabes por qué? Por la intención de mi corazón. Porque anhelo su presencia, porque amo su presencia y porque yo no quiero dañarle ni hacerle ningún tipo de mal. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi mejor amigo, Él es mi mejor aliado. Es más que mi padre, es más que mi hermano, es más que mi amigo. Es el amor de mi vida. Tienes que verlo de esa manera. Es el amor de tu vida, el mayor amor de tu vida. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu mejor amigo te puede dar lo que Dios te tiene para ti. Nadie puede suplir el vacío de un alma. Nadie puede suplir y sanar un corazón dolido. Solamente Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual lo llena todo. Para mí es difícil pecar, de que somos tentados de momento con la lujuria, la lascivia que hay en la calle, con la televisión, con la radio, los magazines. Todo prácticamente es vanidad y aflicción de espíritu. ¿No te has dado cuenta? Estás siendo bombardeado por la media, por la televisión, por la internet, por todos lados, porque el diablo que quiere es atraparte y sacarte de la comunión con Dios. Entonces, si pones tus ojos, pones tus oídos y pones tu mirada en las cosas de la tierra, obviamente el Espíritu no será efectivo en ti y por eso va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cómo te vas a fortalecer en el Señor, en su gozo, si no le buscas? Por eso dice la palabra que cuando Él llamó a la mesa de los convidados, mucha gente comenzó a excusarse. Señor, permítame, tengo aquí un ganado, tengo aquí unas juntas y unos bueyes, tengo aquí una tierra, permítame, déjame enterrar a mi padre. Y el Señor dijo: espérate un momento, dejad a los muertos enterrar a los muertos, porque yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Aleluya. Vamos al libro de San Mateo. En el capítulo 13. El Señor explica la parábola de la cizaña. En el versículo 37 dice: respondiéndole Él, les dijo, el Señor Jesucristo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Diga conmigo: ¿quién es el que siembra la buena semilla?
¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Amén. Jesús es el Hijo del Hombre. Él vino para plantar ¿qué? Buena semilla. Él nunca planta nada malo. Por eso el siervo David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y acuérdate de sus beneficios, porque cuando Dios planta semilla, hay bendición que persigue tu vida. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. O sea, la mala semilla son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. En pocas palabras, en este tiempo que estamos viendo ese espíritu de iniquidad moverse, el espíritu de iniquidad que ya está en acción en la tierra, pero que hay algo que lo detiene para que sea revelado. En pocas palabras, el anticristo, hay algo que lo detiene para que él sea revelado y él diga: yo soy Dios aquí en la tierra. ¿Sabe lo que es? Es la iglesia. Usted y yo lo estamos deteniendo porque todavía hay más evangelio que predicar. Hay más almas que se tienen que salvar, y por eso Dios te necesita como un agente de cambio. Dios quiere de ti que ya no estés caminando cabizbajo y con una pierna coja. Dios dice: ponte como un buen soldado y milita como un buen soldado y lucha como un buen soldado. Ponte de pie y no permitas que la roca caiga sobre ti, sino que tú estés cimentado y fundamentado, parado sobre esa roca inconmovible. Dice la palabra que la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Cuando el Señor llame y suene esa última trompeta, ese shofar, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Eso es lo que está hablando, que el Señor va a recoger a aquellos que tienen buena semilla. Pero después dice la palabra: y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. La palabra dice que la tierra está reservada para el fuego, como lo aconteció en Sodoma y Gomorra. Está reservada para el fuego. Y los hijos de desobediencia, aún aquellos que recibieron la semilla de Dios y que no la cuidaron, van a ser partidarios de aquellas personas que se queden en la tierra, porque no van a ser rescatados por los ángeles ni por Dios. Y dice la palabra que los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice la palabra, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Pero ahora vamos al 44. Además, aquí quería caer. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello va, perdóname. Y dice la palabra: vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay personas que cuando saben que hay una inversión buena de negocios, están dispuestos a vender su carro, están dispuestos a vender su casa. Es más, hermano, yo me recuerdo que cuando yo comencé en el evangelio hace 10 años, yo tenía quizás como unos $6,000 en mi cuenta. Me habían echado desde los contratos seculares como cantante y como compositor, y esos $6,000, hermano, no me tembló la mano, y lo puse pum de una vez para hacer un demo de 2 canciones, invertir todo lo que tenía para el reino de Dios, porque yo sabía que esa inversión iba a tener efectividad. Y esa inversión fueron 2 canciones que sonaron mucho aquí en Miami, que fue Padre Nuestro y Te Declaro Mi Amor. Nadie me conocía, nadie sabía de mi ministerio, pero yo le dije: Señor, he aquí mi ofrenda, todo lo que tengo te lo doy. Aunque me quede con la cuenta vacía, yo sé que tú la vas a multiplicar. Yo vendí todo lo que tenía. Tenía contratos que me querían dar con productores famosísimos en la industria secular de la música. Estábamos dispuestos ya a levantar una producción discográfica para grabarla con Wea Latina, que es la compañía que estaba Luis Miguel, con los mejores productores que hicieron a Titanic, que hicieron a Celine Dion, que hicieron a Barbra Streisand, que hicieron a Andrea Bocelli, y todas estas personas.
Pero con todo y eso, lo que Dios había puesto aquí era mayor que el mundo. Yo rehusé y rechacé todo contrato secular, porque ya yo sabía que yo tenía un propósito y un destino que era mayor que tener un Grammy latino. Mi propósito era llevar las almas a los pies y al redil de mi pastor. ¿Me estás entendiendo? Mi corazón cambió. Vendí todo lo que tenía en el mundo y lo invertí en el reino de Dios. Así dice la palabra. ¿A qué compararé el reino de los cielos? También dice la palabra en el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Estás buscando a ver dónde encuentras el tesoro apreciado, como los piratas que de momento se van allí y recorren mar y recorren tierras, pero ellos están buscando hasta buscar ese tesoro que verdaderamente le va a entregar y conceder las riquezas, ¿sí o no? Y dispuestos a matar, a meter a espada a quien sea o cualquier persona que se la atraviese, porque de antemano se sabe que son tramposos. Pero la palabra dice que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el Señor me hablaba de esta manera. Te lo voy a decir en inglés, porque si no lo digo en inglés y después lo hago en español. How much are you willing to do? How much are you willing to give? And how much are you willing to take for the love of the Lord, for the love of the gospel, for the love of His kingdom, for the love of your inheritance, for the love of your promises, for the love of the word? How much are you willing to take? Por eso el apóstol Pablo dijo: ciertamente el morir es ganancia, porque cada vez que yo muero a mí mismo, cada día yo vivo más para Cristo. Recibo mayor revelación, recibo palabras de ciencia, recibo palabras de sabiduría. El poder de Dios está conmigo. Donde quiera que voy, levanto a los muertos, sano a los enfermos, echo fuera los demonios. Veo, aleluya, el mismo carácter de Jesús, que vino como rey, pero vino a servir en vez de ser servido. Tomó y dotó el carácter del Señor y comenzó a hacer cosas por amor a lo que Dios ama. Muchas veces hoy en día, hasta en el mismo evangelio, somos tan amadores de nosotros mismos que cada vez que oramos, nunca oramos por el prójimo, siempre oramos por nosotros. ¿No te das cuenta? Entonces ahí te das cuenta si verdaderamente tenemos a Jesucristo, o lo que tenemos es un espíritu egocentrista, que solamente piensa en sí mismo, ora para sí mismo, y con todo y eso quiere todas las bendiciones para él. Por eso hay tantos celos, por eso hay tantas envidias. Por eso hay gente que no te desea bien, que cuando te ven bien en el espíritu, lo primero que quieren hacer es verte caer para poder señalarte y justificar en ellos mismos su propia derrota. Do you understand me? Por eso nosotros somos tan atacados, somos tan vituperados. Por eso de momento somos ultrajados, como dice la palabra, que somos como la escoria del mundo. Muchas veces aplauden y reciben a las personas que verdaderamente no tienen el corazón conforme al corazón de Dios, y son los que están llenando estados y todo lo demás. Y a nosotros se nos cuesta tanto, aún de momento quizás hasta predicar el evangelio, porque de momento dicen: no, pero este tiene algo, este tiene el pelo largo. Pero déjame decirte, no es aquel que es aprobado delante de los hombres, sino aquel que Dios aprueba. ¿Me estás entendiendo? Porque no todos son de la fe, y no todos salieron, aunque hayan salido de nosotros, dice la palabra, no eran de nosotros, porque lo que Dios va a pesar de cada uno de nosotros es la intención de tu corazón. How much are you willing to sacrifice? ¿Cuánto tú estás dispuesto a sacrificar por el Señor? Hay gente que de buena voluntad y de buena manera lo sacrifican todo. El apóstol Pablo sacrificó el celo de su religiosidad, sacrificó su tradición, sacrificó su sabiduría humana, su intelecto. Dice la palabra que con todo y eso, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, escatimó todas las cosas como basura con tal de tener y optar por el conocimiento y la revelación de Jesucristo, para que fuese contado como un hombre de justicia aquí en la tierra.
Amén. Amén. Y Filipenses capítulo 3 versículo 8, el apóstol Pablo decía: y ser hallado fiel en él, delante de sus ojos. El apóstol Pedro tuvo que entregar su mal carácter, tuvo que entregar esa boca respondona que tenía, esa terquedad, esa impulsividad, ese hombre violento que quería tomar justicia con sus propias acciones. Hasta llegó a cortarle una oreja, porque no entendió cuando el Señor le dijo: compra una espada. Él pensaba que era una espada visible, una espada física, pero el Señor decía: vende todo lo que tú tienes y compra tu espada espiritual, que es la palabra. Porque la palabra no retorna vacía. Diga conmigo: la palabra no retorna vacía. Esteban entregó su voluntad, entregó su libertad, la libertad que él tenía en el mundo, para volverse esclavo de Jesucristo y aún morir por esa esclavitud. Por eso dice la palabra que aquel que era esclavo en el mundo ahora vino a ser liberto del Señor, pero aquel que era liberto en el mundo ahora vino a ser esclavo de Jesucristo. Él se hizo esclavo. En pocas palabras, se hizo obediente hasta la muerte. Entregó todo lo que tenía, su propia vida, con tal de rescatar a unas personas que no estaban dispuestas a recibir el Evangelio. ¿A qué estás dispuesto tú? Porque si no estás dispuesto ahora a vivir en obediencia y en santidad para el Señor, para que cuando Él venga, Él pueda ver el sello, Él pueda ver la semilla, Él pueda ver la luz, la lámpara encendida, porque solamente en el arrebatamiento Dios te va a conocer, porque tienes la lámpara de su Espíritu Santo encendida con aceite fresco. Y si no te encuentra con ese aceite, ¿qué acontecerá en la gran tribulación? Porque ya, aleluya, para poder adquirir la salvación y la vida eterna va a ser a través de tu muerte, porque te van a degollar y van a cortar tu cabeza si no le das honra y tributo a la bestia que es Satanás y a todo su sistema satánico. ¿Me estás entendiendo? Van a decapitar tu cabeza, y la única manera que vas a poder adquirir el reino de los cielos es si no te pones la marca o el sello de la bestia, porque no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder mercadear, no vas a poder sostener tus hijos, tu negocio, tu casa, tu familia. No vas a poder hacer absolutamente nada si no te haces partidario del sistema satánico cuando entre la tribulación, la cual va a entrar después que la iglesia sea raptada y se encuentre con el Señor en las nubes. Si ahora no estás dispuesto a morir a tu carne, imagínate cuán difícil se te hará entregar tu cuerpo en muerte físicamente a cambio de recibir la vida eterna. Do you understand me? Zaqueo entregó sus complejos, entregó las estafas y las mentiras, las trampas que él hizo en su negocio, en sus negocios, en su prosperidad. Se prosperó y se benefició de otros. Entregó su vergüenza, y aún siendo pecador solamente hizo una sola cosa: se arrepintió genuinamente de corazón. Se subió a un árbol, siendo pequeño en estatura, hizo más allá que lo que otros hacían. La multitud no le permitía ver a Jesús. Él decía: yo tengo que ver a Jesús. I need to see him. I don't care what people will say. I don't care what society may say. I have to see my master. I have to see the King of Kings and the Lord of Lords. I don't care what they say. I don't care what they believe. No me importa. Me voy a subir y voy a hacer el ridículo delante de los hombres, pero yo sé que cuando el Señor vea mi esfuerzo, Él se va a parar y me va a decir: Zaqueo, baja de allí, porque es necesario que yo posee en tu casa, donde mora y habita el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo. I'm sorry that I hit you hard. I'm excited, and don't blame me for it, because I love my Lord and I'm passionate about His word. This is what God wants. He wants a passionate generation.
So passionate that you look so ridiculous. Que te veas ridículo delante de los hombres. Porque el evangelio es locura para el mundo, pero es salvación para los que lo reciben. You see, I know in whom am I believe. I know my heritage. I know the promises. I know His kingdom. And I know that I can do greater things on this earth for Him who gave His life for me. And I'm willing to give and to sacrifice everything that I have again and again and again and again and again. You know what? Because I've been consumed by His love. I've been consumed by His fire. I've been consumed by His presence. And nothing can separate me from the love of God. Because I am taken. I am His possession. I don't belong to this world. Matter of fact, I am not from this world. So you have to live like you're not of this world, although you are in this world. Porque Él dijo, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Y eso lo hace también el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación personal con Él. El Señor le dijo a Zaqueo, es necesario que yo vaya y me pose en tu casa. Y todo el mundo, oh my God, mira cómo estás con este pecador, este que va con los publicanos y pecadores. Claro, porque Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino a sanarte para sacudirte y sanarte y sacarte de esa enfermedad, de esa ignorancia, de esa incredulidad. Pero no para que vuelvas otra vez, sino para que vayas de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿No te das cuenta que Dios no es un Dios que resta? Dios es un Dios que multiplica, ni siquiera suma, Él multiplica, porque Él llamó a la misma semilla para que produjese y multiplicara frutos según su género y según su especie. No le dijo que sumase en el libro de Génesis, sino que dijo que multiplicase. En pocas palabras, el Señor acelera las bendiciones sobre tu vida, así, las multiplica. Él acelera los tiempos. Si tú te atreves a creerle, porque Él dice que todo aquel que me cree verá la gloria de Dios, y Él quiere que tú seas partidario de su gloria. Mucha gente se queda en la unción. No te quedes en la unción, pide por la gloria. No seas conformista. Pide y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad la puerta y se abrirá. La transformación de Zaqueo. ¿Sabe por qué el Señor dijo baja? Porque el Señor, que ve todas las cosas, el principio hasta el final y el final desde el principio, Él sabía lo que Zaqueo le iba a decir. ¿Sabe lo que dijo? Yo perdono y entrego mis riquezas a los pobres, y a toda persona que defraudé y engañé estoy dispuesto a entregarle aún 4 veces más. Y el Señor dijo, ciertamente, prácticamente este es hijo de Abraham. Ciertamente este es hijo de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente se arrepintió con el corazón y no solamente con la boca. Y ese es el problema que muchas de las iglesias tienen. Escúchame bien, que muchas iglesias solamente se quedan en confesar con la boca, pero no baja el corazón. Si confesare con mi boca y creyere con mi corazón, entonces seré salvo. Y mucha gente le confiesa con la boca, pero ahí se queda, no baja y creen en el corazón. Y el Señor te dice, entrégame tu corazón, porque del corazón mana la vida. No me entregues tu boca, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. José, el hijo de Jacob, ¿tú crees que fue fácil para él? Él tuvo que abandonar a su familia por medio de una traición para cumplir el propósito de Dios. Y aunque estés en tribulación, en persecución, en padecimiento, ¿sabes qué? Con todo y eso, nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo angosto, ni las profundidades, o sea, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Si yo me mantengo firme e intacto
el enemigo no me puede tocar, porque él dice: aún vence el mal haciendo el bien, y nada ni nadie te podrá tocar. Pero al lado contrario, hay otros que hacen lo que sea para ser ricos aquí en la tierra y no ricos allá en el cielo. Venden su primogenitura como ministerios, aún para adquirir fama y para poder ser una persona famosa en la industria de la música, vamos a decir, secular, o de momento en la música, en el arte, de la actuación y demás cosas. Están dispuestos a sacrificar aún su familia, aún sus hijos y todo aquello que se levanta y se interponga a sus caminos y a sus deseos malvados. Por eso hoy en día vivimos una sociedad tan corrupta, porque lo que hay mayormente son gente que son amadores de sí mismos y no son amadores de la familia, porque Dios es familia. Él vino para recuperar lo que se había perdido, una familia. Por eso ustedes están tan golpeados, tan heridos, porque hay gente, hermano, que por querer satisfacer sus deseos engañosos concernientes al príncipe de la potestad del aire, ellos hacen lo que sea y no se les importa un camino con tal de que ellos puedan tener aquello que solamente es temporario. Y cuando lo tienen, déjame decirte que no les satisface, porque continúan prácticamente en esa misma rueda y continúan cayendo en ese mismo pecado y en ese mismo delito. Y por eso vemos una sociedad tan corrompida, tan herida y tan maltratada. Pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor te recogerá y te dirá: mío eres tú, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Y aunque la sociedad no te quiera, yo te quiero y te voy a engrandecer en medio de ellos, para que vean mi gloria en ti y puedan entender de que de cosas pequeñas yo hago cosas grandes y maravillosas. Nadie está exento de los dolores. Uno sufre una cosa y otro sufre otra, pero de acuerdo a la palabra todos sufrimos la misma cosa, sea por una o sea por otra. Pero lo importante es que cuando estamos con el Señor estamos seguros y estamos confiados y podemos pararnos firmes. Por eso la palabra dice que miremos las cosas que son de arriba y no las cosas que son de la tierra. Yo no sé cómo está en el tiempo, pero creo que de momento quizás el tiempo ha pasado y puedo continuar en el día de mañana con más enseñanza. ¿Alguien tiene el tiempo? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 12. Soporta unos 20 minutos más o 30 minutos más. Dijo pues, capítulo 19, versículo 12: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Diga conmigo, ese es Jesucristo. Diga conmigo, Él está hablando del mismo. Él se fue a un país lejano. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él se fue a recibir gloria y honra, para recibir tributo y un nombre que es sobre todo nombre. Fue a sentarse a la diestra del Padre y poner a todos sus enemigos al estrado de sus pies. Se fue a un país lejano para recibir un reino, pero la palabra dice: y después volver. ¿Volver por qué? Volver por ti y volver por mí. Mira cuánto Él te ama, que no solamente vino una sola vez, sino que vuelve otra vez. Y esta es nuestra esperanza, que viviremos juntamente con Él por toda una eternidad, sea que muramos o cuando Él venga nos halle viviendo. Lo importante es que los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que le estén esperando serán levantados, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos juntamente con Él en las nubes.
y después de eso las bodas del Cordero, y volver aquí a la tierra para reinar por 1000 años, cuando Satanás quede completamente destruido con todos sus demonios, principados y potestades y gobernantes de las tinieblas. Y llamando, dice la palabra, 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. En pocas palabras, estamos viendo que en este tiempo estamos siendo bombardeados por todo lugar por un espíritu del anticristo que se levanta contra todo aquello que se llama Dios. Dios ha sido sacado del departamento gubernamental, ha sido sacado prácticamente del departamento judicial. Ahora mismo, conforme a la nueva moneda que va a ser, no me recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero hay una nueva moneda que va a salir, en el cual ya no dice "In God we trust", el amar o algo así, exactamente, que es entre Canadá, Estados Unidos y también México, porque prácticamente están abiertos a través de un tratado de libre comercio. El amareo, creo que Amero, exactamente. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Alguien me puede ayudar? Perdí el hilo. Ok. Las leyes. En las escuelas no puedes hablar de Jesucristo. No puedes llevar una Biblia. No puedes predicar o mencionar el nombre de Jesucristo, porque si no ofendes a otras personas. Pero puedes hablar de Buda, puedes hablar del Islam. Es más, hoy en día hay leyes a favor del Islam que si tú hablas algo en contra de ello, la penalidad sobre ti, sobre mí, son 3 veces mayores que cualquier otra penalidad. ¿No te das cuenta que es una generación, es un tiempo profético, donde dice la palabra que se levantará, en el libro de Daniel, se levantará un rey altivo que cambiará las leyes y los tiempos, y que él va a prosperar y que va a hacer guerra en contra de los santos, y dice la palabra que también los vencerá? Las leyes están cambiando. ¿Cuántos supieron lo que aconteció en estos días? Que aprobaron una ley inconstitucional para hacerla constitucional, buscándole la vuelta y de entregarte una penalidad por medio de los taxis que te va a costar más que tener un beneficio o un seguro médico. Lo que mucha gente no sabe, y esto obviamente lo voy a decir, y no lo pongas en el tape, ¿ok? Esto lo vas a cortar, lo vas a editar y lo vas a cortar, pero para que tú veas qué tan cerca estamos del arrebatamiento. Porque mucha gente dice: no, eso es un cuento de hadas. Lo que pasa es que aquella persona que no anda en el Espíritu no entiende el tiempo profético de Dios. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra que esta mala generación adúltera pide señal, pero no hay ninguna otra señal que le será dada que la señal de Jonás. Jesucristo estuvo en las profundidades más bajas de la tierra, tomó las llaves de la muerte, resucitó para darle vida a todo aquel que le quiera recibir. Es la única señal. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Es la única señal que el Señor va a entregar a una generación mala, perversa y adúltera, aún dentro de la iglesia. Pero aquellas personas que son guiadas por el Espíritu, todos los misterios ocultos y todo lo que se hace detrás de las paredes, el Señor lo revela todo, porque el Señor lo ve todo. Y a sus hijos les revela todas las cosas que provienen del Padre, y te las hace saber y te prepara para ese día. Dios a mí y a mi esposa nos ha estado preparando concerniente al arrebatamiento, y el Señor nos está diciendo: prepara a mi pueblo, porque prontamente vengo por mi pueblo para buscarle, porque viene gran calamidad y viene la ira del Cordero y el juicio del Padre sobre la tierra, y son 7 años de tribulación y gran tribulación que habrá sobre la tierra como nunca jamás había existido y tampoco lo habrá. Amén. Pero mucha gente
Aún muchas iglesias no quieren hablar de esto porque te quieren hablar de las cosas buenas. Pero ¿qué tal si Dios quiere cumplir su propósito, quiere cumplir su profecía? Porque hay muchas iglesias que tienen su propia agenda, que se han hecho más amadores del templo de 4 paredes que el templo donde mora y habita el Espíritu Santo, que es el cuerpo, la iglesia. Y Dios tiene una agenda, tiene unas bodas del Cordero, la cual Él dijo que no volveré a probar o a comer de esta mesa hasta que todos mis hijos estén juntamente conmigo. Entonces Dios tiene una fiesta y esa fiesta está a punto de acontecer. Y esto lo vas a cortar. Entonces te quiero dejar saber esto para que puedas entender qué tan cerca estamos y cómo se está realizando un nuevo orden mundial con un gobierno que va a ser a través de 10 reyes poderosos, los cuales recibirán poder en una hora y después de esa hora le entregarán el poder y el reino a la bestia. ¿Me estás entendiendo? O sea, todo el esparque económico de todo el mundo, la economía no va a mejorar, va a empeorar. Por eso yo te digo, trata de salvar a toda persona que tú puedas en este tiempo mientras todavía Él pueda ser hallado. Because we're soon to come. Si alguien no lo quiere creer, no lo crea, sigue siendo ignorante, sigue siendo incrédulo, pero hay un aceleramiento en los tiempos proféticos y por eso es necesario, por eso estás aquí en este campamento, porque Dios quiere un encuentro personal y genuino contigo y tú con Él. Por eso dice la palabra, sus conciudadanos, la gente que tú te relacionas en las escuelas, en los negocios, en las calles. No queremos que Dios reine sobre nuestro país. No queremos que Dios reine sobre este mundo. That's what it's saying. Pero después Él vino, vuelto Él fue donde esa misma persona que le había entregado ese depósito, que le había entregado ese dinero, que le había entregado esa mina, para ver lo que tú habías producido. Porque dice la palabra que Él nos dio la oportunidad a todos, pero no todos la aprovecharon. Dice la palabra que aquel que multiplicó esa mina a 10, cuando fue al reino del Padre, se les entregó 10 ciudades. En pocas palabras, nosotros seremos reyes y seguiremos siendo sacerdotes de su reino. No es que vamos allí, vamos a seguir adorando solamente, no. Van a haber posiciones y asignaturas y Dios te va a colocar sobre reinos y territorios. ¿Me estás entendiendo? Como reyes y gobernantes. Esta otra persona multiplicó a 5 y se le entregaron 5 ciudades. Pero dice la palabra que hubo uno que escondió la mina o el talento o el don o el depósito y dijo: no, yo la escondí porque sé que tú eres un Dios severo, que recoges donde no sembraste y ciegas prácticamente donde no plantaste. Pero ¿qué pasa? El Señor le dio la oportunidad y por eso nadie en la tierra tendrá excusa de que no escuchó el evangelio del reino. Ahora, al haberle escuchado, ¿qué hiciste con el evangelio? Por lo menos me hubieras producido intereses, pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque estabas muy ocupado en otras cosas que no tienen valor y que no tienen prestigio. Are you here with me? Segunda de Timoteo, y con esto voy a cerrar. Are you learning? Are you tired? No. Porque ese es el problema de la iglesia, que también se cansan. Por 2 horas ya se cansan, 1 hora y media ya se cansan, ya no quieren más. Y el apóstol Pablo sufrió tribulación, persecución, pedradas. Le metieron 39 azotes menos 1, 5 veces. Padeció naufragio, alta mar, hambruna, sequía, difamación. Sufrió todo y dice: ¿y quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Dijo él, y yo no me indigno. Si hay algo que se agolpa sobre mí, es la preocupación de todas las iglesias de Jesucristo. Por eso el amor es sufrido, el amor todo lo espera, pero también el amor
todo lo soporta. ¿Tú crees que a veces a mí y a mi esposa no nos duelen cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando nos tiendan de locos y cuando no ven las virtudes y más prácticamente la gente comienza a ver los defectos? Más bien no ven lo que funcionó, sino ven primeramente lo que no funciona. Hicimos un evento extraordinario hace como 4 semanas y media y tuvimos uno de los ataques más severos en el evento, y en vez de la gente mirar las almas que se salvaron, la gente que fueron sanadas, comenzaron a ver los detalles del sonido, los detalles de las luces, y digo, pero ven acá, qué evangelio tan carnal el que estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día la gente se fía de las apariencias, pero no se fía de lo que está dentro. Por eso lo más importante de todo es que aunque tu cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior se renueve cada día con el Señor. Y llega un punto que ya los golpes no te duelen, las traiciones no te duelen, la difamación no te duele. Es más, tú le dices, golpéame más. Me golpeaste en una mejilla, te traigo la otra. Si tú eres mi enemigo y me pides correr contigo una milla, es más, para que sepas que yo estoy con Dios y que venzo el mal con el bien, voy a recorrer 2 contigo. ¿Me entiendes? Si tú de momento me pides la capa, te voy a entregar la túnica. O sea, en pocas palabras, me voy a desvivir para entregarte más prácticamente de lo que tú te mereces. Por tú haberme traicionado, yo te voy a bendecir. Por tú haberme maldecido, yo te voy a bendecir. Porque el hombre de Dios hereda bendiciones, pero también es un transportador y es un hombre que imparte bendiciones. Así uno cambia su mentalidad. Decir, ¿cuál fue? Dijimos, segunda de Timoteo, capítulo 9. Let me go there. I'm not there yet. Segunda de Timoteo, capítulo 4, perdóname, versículo 9. Fue eso. Ya. Con esto termino. ¿Cuánto estás dispuesto a menguar? ¿Cuánto estás dispuesto a morir? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? ¿Cuánto estás dispuesto a darle al Señor lo que es del Señor? Por eso dice la palabra, dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Todo lo que respire y respira dentro de ti es de Él. Tus ojos son de Él, tus oídos son de Él, tu boca es de Él. Los miembros tuyos son de Él. Dale todo lo que tienes a Dios. Porque todo aquel que tiene en el Señor, dice la palabra, que se le dará más. Pero aquel que tiene que no es del Señor, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, la palabra dice, capítulo 4, versículo 9, instrucciones personales por medio del apóstol Pablo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. También dice la palabra, si no me equivoco, en el 11, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En el 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, mas el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mira el corazón de una persona que anda en el Espíritu. No le sea tomado en cuenta. Tu padre que te desamparó, tu madre, posiblemente tus mejores amigos que te hayan dejado, alguien que no te haya creído. Mira cómo respondió el apóstol Pablo. Después de haber llenado toda
nuestras ciudades y regiones del Evangelio, levantando iglesias, levantando campañas, y a lo último de todo se quedó solo. Pero él decía: no estoy solo, porque Jesús está conmigo. He guardado la fe, he corrido la buena carrera, y ahora lo que me espera es una corona incorruptible e inmarcesible que nada ni nadie me podrá robar. Ese es el pensamiento de un cristiano que vive conforme al Espíritu. No vive conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a los deseos de nuestro Padre que está en los cielos para nosotros. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Con todo y eso no era débil. Decía: el Señor me dio fuerzas en medio de mi debilidad, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, si hay alguien que yo voy a glorificar, es aquel que tiene el poder para salvarme del pecado y de la muerte, para preservarme para su reino celestial. Si tan solo me propongo caminar conforme a Jesús, si me propongo caminar y andar como Él anduvo, si me propongo hablar como Él habló, si me propongo a ministrar como Él ministra, si me propongo amar como Él ama. Con esto cierro.